Ok, perfecto. Vamos a dar un aplauso a todas las personas que nos ven en otras partes del mundo, de la ciudad, del país. Sean bienvenidos todos. Vamos a orar. Me gustaría que antes de orar abrieran por favor sus Biblias en Apocalipsis. 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 Ay. ¿Quién le tiene miedo a Apocalipsis? Amén. Muy bien. No le tengan miedo a Apocalipsis. Apocalipsis 18. Vamos a leer ese versículo y oramos. ¿Sale? Apocalipsis 18. ¿Puedo escuchar un amén? Amén. Muy bien. Apocalipsis 18, 4 dice así: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y otra vez oí del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Vamos a orar. Señor, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor por lo que vamos a analizar, Señor, en esta mañana. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que nos ayudes, Señor, a entender que somos peregrinos en este mundo, Señor, que no debemos adaptarnos ni acoplarnos, Señor, a el sistema pecaminoso en el que vivimos, Señor. Si bien, Padre, como Jesús oró, no pedimos salir de aquí, de este lugar, Señor. Pedimos que tú nos guardes en este lugar, Señor. Que nosotros sigamos siendo esas cartas abiertas, esa luz, esa sal, que nos ayudes a dar un testimonio, Señor, que somos diferentes, que somos tus hijos, que somos tu pueblo. Señor, vivimos en una Babilonia pecaminosa, Señor. Vivimos en esta nueva Babilonia, Padre. Así como tu palabra menciona, Señor, no nada más que sea un pueblo, sino todo un sistema, Señor. Vivimos en él. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en él. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos hables hoy, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Cuando viene nuestra voz Babilonia, en una ocasión yo tenía 12 años de edad, estaba chiquito, ¿verdad? Y mi familia ya no iba a la iglesia, había pasado ciertas situaciones en la familia y en la iglesia. Entonces mi familia ya no asistía a la iglesia. Fue antes de que se hiciera una iglesia en Loma Dorada, que es la Iglesia Bíblica del Mesías en Loma Dorada, antes. Y yo iba pues, a otra iglesia, ¿verdad? Entonces mi familia se va, mi papá no me deja ir a la iglesia, y yo me le escondía, yo me le iba, ¿verdad? Le decía, de repente iba a la familia, a veces no iba, pero yo iba seguido. Y le decía: pa, dame chance de ir al mercado, dame para un chocomil, para ir al mercado. Iba al mercado, compraba el chocomil y el cambio iba y lo daba de ofrenda en la iglesia, iba a la iglesia, ¿verdad? O sea, oye, ese chocomil, ¿fuiste a matar la vaca o qué? ¿Va a sacarle la leche o qué? Pero me tardaba, pues, pero el chiste es de que iba a veces yo solito. Y en una ocasión ahí, en esa vez, hubo una clase de escuela dominical que me impactó, ¿sí? Y ahorita les voy a decir qué me superimpactó más. Se habló de Nabucodonosor y el imperio babilónico, y hablaron de Daniel. En esa clase hablaron de Daniel. Y mencionaron a Nabucodonosor y mencionaron a Babilonia. Y entonces yo venía en mi corazón de niño deseando ser ese Daniel, ese Sadrach, ese Abednego, ¿no? Y ese Mesac, ¿no? Y yo dije, yo quiero ser como ellos, y qué bárbaros. Y total que estaba yo ahí. El día siguiente, el lunes, fui a la secundaria, llegué temprano, 7:30, como siempre llegábamos, entramos a las 7, llegaba a 7:30, ¿verdad? Entonces, no, y es una realidad. Entonces llegaba y ya había comenzado la clase, llegué
el maestro de Historia Universal estaba dando su clase de primer grado y él me dijo, no puedes entrar, Olverita, no puedes entrar, ya es muy tarde. Y yo estaba ahí a un lado, como enojado, ¿verdad? Porque no me deja entrar, solo 45 minutos tarde. O sea. Total que dijo, bueno, vamos a seguir aquí, vamos a hablar, abran su libro, ahora cambien su página, dijo, de su libro, y vamos a hablar sobre los jardines colgantes de Babilonia y del imperio babilónico. Y entonces yo me asomé otra vez y dije, no, pues ¿cómo va a perder esto? O sea, ayer lo vi. ¿Qué? ¿Ayer fuiste a la escuela? No, ayer lo vi, de verdad. Y me metí y les expliqué mi clase de escuela dominical. Estaba maravillado. Abrí mi libro y vi ahí Babilonia, imperio babilónico, fechas y todo. Y muchos detalles que me habían dado en una clase anterior los vi en la clase de historia. Me dieron en la clase anterior en la escuela dominical y las vi en las clases de historia universal. Entonces, eso impactó más mi vida porque dije, esto no es un cuento. Esto no es algo inventado a alguien que se le ocurrió. Esto es verdad. Esto sucedió, esto es historia. Y esto me lo puede enseñar un maestro de escuela dominical o un maestro ateo en una escuela. Porque es real y pueden hablar de lo mismo. Y entonces, siempre que yo vi a partir de ahí la palabra Babilonia, recordaba un imperio, o eso venía a mi mente, un imperio pagano que derrotó a la tribu de Judá y se los llevó cautivos 70 años. El imperio babilónico tuvo dos grandes épocas. Empezó desde Génesis 11, ¿sí? Se considera que Babilonia, que la región de Babilonia, la zona de Babilonia, es donde precisamente se origina, y es universalmente conocido, se origina o es la cuna de la humanidad. En realidad la humanidad nació ahí, la historia comienza en Babilonia. Babilonia se convirtió entonces en un imperio después, y cuando digo Génesis 11 es porque ahí es donde estaba precisamente la Torre de Babel, y de ahí se dispersaron a todas las naciones, la humanidad misma, ahí de Babilonia. Después, más o menos en el 1894, se empezó a trabajar por Hammurabi, que hasta hemos visto películas de él, ¿verdad? Hammurabi, hasta el 1595, en todos esos 300 años, se empieza a gestar un imperio poderoso, muy poderoso, que duró muchos años, muchísimos, como 1000 años duró el imperio babilónico en todo su esplendor y su poderío. No fue después hasta en el año 605, del 605 al 539, se hizo la Neobabilonia, que era una Babilonia más poderosa y que no nada más se estaba concentrada en esa zona, lo que nosotros ahorita conocemos como Irak, Irán, Kuwait, toda esa zona que era la zona de Babilonia, sino que se empezó a expandir, empezó a crecer a través de Nabopolassar. Nabopolassar era el emperador babilónico. Tenía un hijo que se llamaba Nabucodonosor II. Y Nabucodonosor II era su general del imperio, el general del ejército babilónico. El hijo de Nabopolassar, el emperador. En el 605, él empieza y envía a su hijo en una primer comitiva de conquista, donde después Nabucodonosor II, que fue en el 605, conquista Egipto, vence Egipto y se va por toda la línea de Gaza hasta llegar precisamente hasta Siria y Asiria, y ahí entonces conquista Jerusalén y toda la zona de Israel, que los asirios ya habían conquistado precisamente Israel, las tribus del norte, y él entonces en ese momento conquista a Israel. Ahora Nabucodonosor empezó a conquistar porque fueron tres grandes comitivas que llegaron de deportación. La primera comenzó con Nabucodonosor II en Carquemis, conquista Egipto y después de esto se mete a Jerusalén y hace como la primer
deportación de hebreos, ¿verdad? Él se va antes porque Nabopolassar le deja entonces el trono a su hijo Nabucodonosor II, y entonces hay otro tercero que se llama Nabobelsatzar. Perdón, así se llaman, perdón. Si quieren nombres para sus hijos, ahí están, ¿sí? Nabobelsatzar. Y Nabobelsatzar entonces se convierte, toma el lugar de Nabucodonosor II y es el nuevo general del imperio babilónico. Él fue entonces el que llega y en el 605 a.C. se lleva a aproximadamente 150 a 200 jóvenes que estaban en el palacio. Se llevó a estos jóvenes a Babilonia, y entre ellos iban 4 que son los que destaca la Biblia. Eran más, muchos más, pero solo 4 destacaron. En el 597 a.C. entonces regresan otra vez. Ahora Nabobelsatzar otra vez regresa, toma entonces a Ezequiel y a 10,000 hebreos de los mejores, de los que eran los magnates, los más ricos, toma a ellos y deja los pobretones ahí en ¿cómo se llama? En Jerusalén, y se lleva a Ezequiel y se lleva a 10,000 otra vez a Babilonia. Años después, en el 586 a.C., como unos 9 años después, vuelve a llegar, ahora sí destruye el templo, se llevan todo lo del templo, destruyen los muros y se llevan al resto del pueblo y dejan los indigentes, como quien dice, dejan gente ahí nada más y dejan ahí un gobernante y meten a gente de otro imperio, perdón, de otras ciudades, los meten ahí y los revuelven y se llevan a todos otra vez. Ezequiel había profetizado, allí en Ezequiel 25:11, había profetizado que se iban a ir 70 años y después iban a regresar. Y así fue. Ya después, en el año 70, de que ellos estuvieron allá, se cumplió con Ciro el persa, y vemos el regreso en Esdras, lo vemos, Esdras capítulo 1, del 1 al 4, vemos cómo regresan a través de Zorobabel, que era ya el gobernante de la zona, y a través de Esdras y unas comitivas, después de Nehemías, y ya nosotros conocemos la historia, ¿sí? Pero el hecho pues es de que cuando se van para allá, ahí en Daniel capítulo 1, versículo del 3 al 9, vemos cómo llegan los eunucos, que eran los servidores del palacio, ¿sí? Que eran esclavos, pero eran hombres sabios, muy inteligentes, y entonces llega Daniel y se destacan 4 de todos esos 150 o 200 jóvenes, se destacan 4. Uno es Daniel, que le cambian el nombre a Belsatzar. Otro es Ananías, que le cambian el nombre a Sadrach. Otro es Misael, que le cambian el nombre a Mesac. Y el otro entonces es Azarías, que le cambian el nombre a Abed-Nego, ¿sí? Ellos entonces llegan ahí, empiezan con un pacto que hacen entre ellos. 4 eran amigos y les dicen: miren, tenemos que prepararnos. Estamos en un pueblo pagano. Estamos en una ciudad completamente alejada a los principios de Dios. Estamos ya viviendo en un lugar muy, pero muy peligroso para nuestra vida espiritual. Estamos viviendo en un lugar hostil a las cuestiones de Dios. Y tenemos que definirnos quiénes somos. Somos hijos de Dios en medio de una tierra pagana. ¿Algún testimonio? Todos los que estamos aquí estamos igual. Tenemos una nueva Babilonia, ¿no? Hay una nueva Babilonia. Ahorita vamos a ver por qué estamos en una nueva Babilonia. El hecho pues es de que ellos pactaron en su corazón y dijeron: no nos vamos a contaminar. Estamos aquí en esta tierra que no cree en Dios, en esta tierra que ofende a Dios, pero no nos vamos a contaminar en medio de esta tierra. Y quizá nosotros podamos pensar como pensaron los otros 150 y dijeron: bueno, pues no somos esclavos, aparte somos presos, aparte tenemos que comer, aparte pues todos los van a hacer. Entonces, a la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Y vénganos tu reino. Pues no le hace que se venga estas costillitas de marranito, me las echo. No hay problema, ¿verdad? ¿Por qué?
Porque precisamente la contaminación se entiende en varios sentidos en ese entonces. Y uno tenía que ver precisamente con los alimentos. Según ahí Levítico capítulo 11, se le dio a la ley de Moisés qué tipo de animales podían comer los hebreos y qué tipo no. Los animales de pezuña hendida no, pongámosle el cerdo, el conejo, la liebre, no se la podían comer porque era abominación delante de Dios, era un mandato de Dios que no se la comieran. La sangre no se la podían beber. Entonces, pues al pueblo de Babilonia, ¿qué le importaba? Él podía darte una chuleta si quería, ¿no? Para ellos no era malo. Entonces, el pueblo decía, bueno, el hebreo decía, bueno, ¿me puedo comer una chuleta de cerdo? Y mi ley me dice que no. Pero pues bueno, yo me la puedo comer. ¿Por qué? Porque ya estoy siendo esclavo, porque estoy en un sistema, porque ya así es las cosas, ya cambiaron, pues véngase la chuleta. Y otros que eran ellos, precisamente estos 4, que era Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, decían, no quiero contaminarme, no quiero desobedecer la ley de Dios. Otro tenía que ver que la carne, el vino y también los alimentos, por costumbre, los pueblos paganos, entre ellos Babilonia, tenían la costumbre de ofrecerlo primero a sus ídolos y después de ofrecerlo a sus ídolos, comérselo. Ellos decían, lo mejor de lo mejor, la comida del rey es la mejor que puede haber y esta comida entonces se la voy a dar primeramente a los ídolos, que no comían nada material, pero decían que se comían la esencia. Respiraban, ¿verdad? Y con eso se comían la esencia del platillo y comían y con eso se alimentaban. Como quien dice, ellos decían que la comida tenía algo espiritual y que los ídolos comían lo espiritual de la comida. Y que las cosas materiales se la comía entonces el rey y todo su equipo, ¿no? Pero era abominación también, porque Dios había dicho que no comieran nada ofrecido a los ídolos, que era una abominación delante de Dios. El que lo hiciera iba a desobedecer. Lo mismo. Bueno, eso era allá en Jerusalén, cuando vivíamos allá, pero ahorita no estamos allá, son otros tiempos. Ay, no te fanatices, son otros tiempos. Ya te quedaste atrás, actualízate. Podemos comérnosla, no hay problema, no pasa nada. 150 dijeron, sí, nos la comemos, pero Daniel y sus amigos dijeron, no queremos contaminarnos. Ellos se prepararon antes de la agresión y habían pactado antes, porque dice la Biblia que propuso en su corazón no contaminarse, o sea, ya habían propuesto, ya habían pensado en esto. Y la otra que también podemos pensar en contaminación, habla de la identidad espiritual. Aceptar la comida que comían ellos, aceptar sus ritos, era someterse totalmente a la cultura babilónica. Y entonces, ¿dónde quedaban los principios que ellos habían puesto? Daniel y sus amigos entonces, en Daniel 1:8, propusieron en su corazón no contaminarse, ¿sí? Y esto muestra una decisión interna de fidelidad a Dios, a pesar de la esclavitud en la que estaban. ¿Cuál fue el resultado? El resultado de no contaminarse, decidir no contaminarse, es de que Dios le dio gracia ante los oficiales. Es de que les provocó una mejor salud, porque dice que inclusive estaban más cachetones y rojitos que los demás, ¿verdad? Tuvieron una mejor salud. Y dice que se les encontró 10 veces mejor que aquellos que habían comido y que habían hecho y aceptado precisamente lo que el pueblo babilónico les había ofrecido. Entonces ellos estuvieron 10 veces mejor, ni lo necesitaron, ¿verdad? Vivir en este mundo es inevitable. No se trata aquí de decir, agarremos nuestras chivas, hermanos, y vámonos al cerro. No, ¿verdad? No se trata de dejar todo el mundo y dejar todo lo que estamos y todo lo que hacemos. Se trata de ser luz, de que hay opciones, de que podemos tomar un camino diferente al que todos los demás estamos tomando o están tomando. Cuando aquí habla de que Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse en medio de un sistema cultural, religioso,
y por ende espiritual. Decidieron no contaminarse, decidieron ser diferente y entonces Dios los honró. Porque Dios honra a los que le honran, ¿sí? Dios honra a los que le honran. Hoy entonces hay una Babilonia moderna en la cual vivimos, que es un sistema. Dejemos de pensar cuando se habla Babilonia, porque la Biblia habla de Babilonia por lo menos en 3 lugares diferentes. Habla de Babilonia en Génesis 11 con la Torre de Babel, habla de Babilonia precisamente con Daniel, y habla de Babilonia precisamente en lo que acabamos de leer de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18, si lo leemos todo, vemos que es Babilonia. Para los primeros cristianos, ese lugar correspondía a Roma. Para nosotros, ahorita, corresponde precisamente a todo un sistema. No se limita a un pueblo, no se limita a un lugar y a una zona. La nueva Babilonia la estamos viviendo en la actualidad. Ahorita está la nueva Babilonia, ¿sí? Ella quiere seducirnos con placeres, con ideologías, falsas promesas, con prosperidad. Quiere seducirnos con algo aparentemente bonito, ¿verdad? Es una seducción tremenda que hay al corazón del cristiano. ¿Por qué? Es más fácil, es más placentera, es más bonita, es mejor ante los ojos de la Babilonia. Pero el cristiano puede guardar su corazón y puede brillar con más fuerza ante la oscuridad. Mientras más oscuro esté, más fuerte es el brillo, cuando hay diferencia en esto. La Biblia presenta entonces a Babilonia con mucho más de una ciudad antigua, hermanos. Lo presenta precisamente que es un símbolo de un sistema que se opone y busca desobedecer a Dios, inclusive a negar a Dios. La nueva Babilonia la vemos cuando prendemos las noticias. La nueva Babilonia la vemos cuando salimos a cualquier lugar de cualquier parte del mundo. Ahí vemos, es un sistema donde hay varias ideologías, cultura, poder. Está representada precisamente también por la idolatría, corrupción, amor al dinero, a la fama. Lo habíamos mencionado hace 15 días, ¿no? Según ahí, 1 de Juan capítulo 2, versículo 16, que dice que el mundo y sus deseos, ¿qué es el mundo? Es los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Eso es precisamente la nueva Babilonia. Y Dios nos manda a no contaminarnos, a tomar decisiones, no contaminarnos, dejar de ser borregos, dejar de decir, ay, pues todos lo hacen, todos roban, todos mienten, pues todos lo hacen, no pasa nada, no sucede nada. Estamos aquí, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos que adaptarnos. Y ese entonces se convierte en un grave problema. Hoy también vivimos rodeados entonces de esta Babilonia, que son precisamente esas ideologías, como la mencionaba también, ideología de género, que a veces está complicado hablar de ella, ser tajante, porque si no llegan derechos humanos y dicen, no, estás discriminando, ¿verdad? Y que cada vez es más delicado esto, cada vez es peor, cada vez se quiere imponer más y más y más este tipo de ideologías. Y es una imposición que no nada más está ya en los libros de texto de los alumnos de primero, de secundaria o de la primaria, sino que es una imposición que ya está desde el orden gubernamental a cualquier parte de las instituciones y de los servicios que se dan a la sociedad. La inclusión, ¿no? La equidad. Y entonces se desprenden otro tipo de ideologías tremendas que en realidad están afectando. Esto es la nueva Babilonia. Y aquí está Daniel, aquí está Sadrach, aquí está Mesac y aquí está Abednego. Puede ser hombre, puede ser mujer. Pero aquí estamos nosotros y entonces nosotros somos los que tenemos que tomar una decisión. El peligro no es estar en Babilonia, hermanos.
El peligro es decidir que esa nueva Babilonia entre en nuestro corazón. El peligro es no decidir, no contaminarse y ser diferentes. El peligro es perder la identidad de hijos de Dios y adquirir la identidad de los hijos de Babilonia. De tener una nueva Babilonia en nuestro tipo de vivir. Es escoger entre lo que edifica o es escoger entre lo que manipula y tergiversa. Es ser valientes, así como estos 4 hombres fueron valientes en su época, y ahora nosotros vivimos en otra época y tenemos que decidir si somos valientes o no somos valientes. Si nos dejamos llevar o no nos dejamos llevar. El Señor nos llama, así como en Apocalipsis, lo vimos ahorita, el 18:4 que vimos ahorita, que dice que oyó otra voz del cielo que decía, salid. Este es el llamado. Salid. ¿Sí? Salid de ella. Habla de la Babilonia, de la nueva Babilonia. Todo el contexto habla de la Babilonia. Salid de ella. ¿Y a quién le habla? A su pueblo. Salid de ella. Dice, salid de ella, pueblo mío. Pueblo mío, o sea, nos está hablando a nosotros, para que no seamos entonces partícipes de sus pecados, ni recibamos parte de sus plagas. ¿Por qué? Porque lleva consecuencias. Aquel que cae en los designios de la nueva Babilonia, tiene consecuencias. Dios ama a sus hijos, nos ama de verdad se preocupa por nosotros. Si nosotros nos preocupamos por nuestros hijos y les decimos, hey niño, bájate de ahí, te vas a caer, bájate, te vas a caer. De verdad nos preocupa porque se va a caer. Y sale una madre sanguinaria que todavía le dice, si te caes te pego. Pobre niño, ¿verdad? Todavía el golpezazo que se da, el sangrerío que tiene, todavía va y le pega, ¿verdad? Entonces, Dios, o sea, si nosotros somos así que queremos cuidar para que no se lastimen nuestros hijos, ¿cómo Dios que tanto nos ama no nos advierte y nos dice, no lo haga, compa? No lo haga. Va a tener consecuencias. De verdad va a haber consecuencias. Entonces, Dios quiere advertirnos. Y por eso dice, sal de ella, pueblo mío. Esa es la advertencia. Sal de ella, no participes de sus pecados. Porque sabe que si permanecemos firmes, así como Daniel y sus amigos, entonces Dios nos guardará, Dios nos sustentará y será una protección para nosotros. Aparte de que nos dará la capacidad de brillar porque nos honrará. Nos dará la capacidad de ser diferentes. Y la pureza de nuestra fe entonces será un testimonio a todos aquellos que nos rodean y que están inmersos precisamente y seducidos por esa nueva Babilonia. Será más poderosa y nuestra esperanza entonces, o la esperanza que irradiemos a ellos, será viva porque ellos la verán. No sé si ustedes lo han visto, yo creo que ustedes lo han visto, que lleguen vecinos con ustedes, no sé, allá en casa, y que vean cambios en la vida de las personas. Y que digan, vecino, no sé qué tiene un no sé qué sé yo, que me atrae. O sea, es diferente. Lo veo diferente, sonríe diferente. Veo que tenemos las mismas problemáticas, pero tiene algo diferente. Estoy seguro que si hacemos unos testimonios aquí de que nos hayan dicho eso, aquí estaríamos toda la mañana. ¿Por qué? Porque cuando Dios toca el corazón de aquel ser humano determinado a no contaminarse, Dios lo bendice y lo honra de verdad. ¿Y saben qué? Los de la nueva Babilonia lo notan. Los del mundo lo notan. Y dicen, él tiene algo diferente. Mi compañero tiene algo diferente. Mi compañero de trabajo tiene algo diferente. Mi vecino tiene algo diferente. Él tiene algo diferente. Es mejor en todos los sentidos. En un sentido, porque Dios lo honra. Porque Dios lo usa en ese lugar. Pero también está ahí cuando Jesús está hablando, ¿no?, en el Sermón del Monte.
Y está hablando de las bienaventuranzas. Y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mintiendo. Pero el problema aquí está de que muchas veces no mienten. Por eso dicen toda clase de mal contra nosotros, porque no están mintiendo, porque tienen razón. En realidad tienen razón. Y entonces, a veces nuestras conductas hacen que se blasfeme el nombre de Cristo, que también lo dice la palabra. Si decidimos no contaminarnos, Dios nos honra y se va a notar. Pero si decidimos contaminarnos, nos mezclamos entre ellos y todavía decimos que somos cristianos y quemamos a los cristianos. Porque no somos diferentes, porque no brillamos. Somos unos neobabilónicos disfrazados. Pero ahí estamos. La Babilonia actual, entonces, es un sistema que se opone a Dios. La Biblia nos habla de ella y tenemos que entender, y no quiero ser pesimista con esto, ni generalizar, pero el sistema en el que estamos viviendo en la actualidad, en su generalidad, deshonra a Dios y está en contra de los principios de Dios. Estamos metidos en una nueva Babilonia por sistema. Y el sistema así es. Pareciera que la corrupción genera grandes problemas, inclusive de inseguridad. Y la corrupción se gesta entre los ámbitos más grandes de los gobiernos hasta las cuestiones más pequeñas de nuestra sociedad. Nosotros mismos estamos inmersos en una corrupción tremenda, en una impunidad. Cada quien puede hacer lo que quiere y no hay consecuencias por ello, ni siquiera legales. Y si las hubiera, denunciarlas es un caos, un martirio, ¿no? Y vivimos en una indefensión constante todos los días. Todos los días estamos metidos en un sistema difícil, muy difícil, de verdad. Y entonces la Babilonia no se concentra en solo una ciudad, sino que es todo un símbolo de rebelión en contra de Dios. Es todo un sistema. Y esta Babilonia que representa precisamente el sistema del mundo busca seducirnos. Nos busca a nosotros. Es algo espiritual también. No nada más es humano, sino también es algo espiritual. En pocas palabras, es una guerra espiritual que se vive todos los días, que nos seduce, nos tienta y que nosotros entonces se nos hace muy fácil. ¿Por qué? Porque estamos fuera, porque no estamos en nuestro reino, porque pues, todos lo hacen, porque pues, soy un esclavo, ¿no? Nos consideramos así y entonces pues bueno, no tengo voz ni voto, no puedo tomar una decisión y pues ni modo, pues yo me meto entre ellos. ¿Cuáles son esas seducciones? Esas seducciones tienen que ver precisamente con valores contrarios a la palabra. Tiene que ver también con idolatría moderna. La idolatría moderna es precisamente el hedonismo, el dinero, el poder, el placer, que viene a ser lo mismo de hedonismo, ¿sí? El no querer sentir dolor, el buscar atajos, el estar tranquilos, no tener problemas, ¿no? Hay unas falsas promesas de éxito y felicidad que este mismo sistema es el que nos está mostrando y que quiere que nosotros caigamos en él y nos metamos en él. Y que calle todas las voces que quieren hacer algo diferente o decir algo diferente. Porque es muy diferente, valga la redundancia, decir que hacer. Estamos rodeados entonces de esta nueva Babilonia. Todo el sistema está corrupto. Y no estoy hablando de cuestiones pesimistas, ¿qué vamos a hacer entonces? Vuelvo a decir, no se trata de tomar nuestra mochilita, ¿no? De vagabundo y irnos a las calles o irnos al cerro. Cada vez que encendemos la televisión, cada vez que navegamos en internet, cada vez que convivimos en ambientes laborales o escolares, sociales, todo esto se exalta precisamente el pecado y se exalta también
los valores anticristianos y antibíblicos. Y estamos metidos en ellos, inmersos en ellos. ¿Y saben qué? Debemos estar inmersos en ellos. Debemos aprender, pero debemos decidir. No te puedes salir de Babilonia. Daniel y sus amigos no se podían regresar. No te puedes salir de esta nueva Babilonia, pero sí puedes tomar decisiones en medio de esa nueva Babilonia. Decidir no contaminarse. La tarea es no contaminarnos y brillar allí donde estamos. Esa es la tarea y es mucho, pero muy difícil. ¿Cómo contamina entonces esa nueva Babilonia al cristiano? ¿Cómo es en realidad que contamina a nosotros? No quiero ser como quien digo que ser ¿cómo se llama? Alarmista ni pesimista, pero la verdad es algo bíblico que dice que cada vez va a ser peor y cada vez está siendo peor. La Biblia habla de hombres amadores de sí mismos, sanguinarios, hombres con un corazón completamente alejado de Dios. Romanos capítulo 1 del 18 al 32 habla también de ese tipo de hombres. Dice, ven la creación misma, ven la existencia de Dios que habla de la creación misma y ellos niegan a Dios. Creyendo ser sabios se hicieron necios y metidos en sus pecados, dice ahí Romanos en ese pasaje, se metieron a ser hechos vergonzosos, cada vez peor. Y en lugar de darle la gloria a Dios, le dieron la gloria a las aves, a los cuadrúpedos, a las bestias, a los reptiles. Se hicieron ídolos. Y aún metidos más en sus concupiscencias, en sus deseos internos, se fueron y cometieron hechos vergonzosos. Hombres con hombres, mujeres con hombres, dice, teniendo la retribución debida a su extravío. Y ahí podemos poner un paréntesis. Enfermedad de transmisión sexual y todo lo que conlleva esto. Y después da una larga lista de pecados a las cuales ya, dice Dios, los dejó. Su corazón fue entenebrecido, más que endurecido. Y nuestros hijos están metidos en ese sistema. Nosotros estamos metidos en ese sistema. Nosotros vivimos aquí, en este sistema. Y como digo, no quiero ser pesimista, alarmista. No estoy queriendo dar una muy mala noticia porque la sabemos todos, ¿no? Pero el hecho es de que estamos metidos bajo este sistema maligno de la nueva Babilonia. Esta Babilonia es altamente agresiva y afecta al cristiano en varias áreas. Afecta al cristiano en su mente, ¿sí? Ideas relativistas, ideologías de género. No sé, yo veo que a veces estoy hablando del pueblo, cuando dice, pueblo mío, sal de ellas. Veo pueblo de Dios participando en este tipo de cosas. Y pensando, no es malo, no es malo. Y podemos abrir un foro de qué es y qué se refiere esto del feminismo, esto del aborto, esto de la ideología de género, de LGBT, TT y 250 clasificaciones más que existen. Y estas se están convirtiendo en un tabú que no se debe hablar porque estás discriminando, que no se debe hablar porque te van a censurar. Que no se debe hablar porque inclusive si tú hablas de ellas te pueden hasta meter a la cárcel. Porque la mentada ley que se aprobó en el Estado mexicano desde el año pasado, antepasado, que habla de la ley o de la conversión, ¿no? Que es un delito, que si tú llegas con una persona que tiene situaciones de lesbianismo o homosexualismo, y le dices, esto no está bien, esto no es de Dios, mira, entonces estás haciendo una terapia de conversión. Y esa terapia de conversión entonces es contra la ley y te pueden meter a la cárcel. Amenazas
Hay un consejo que se llama el Consejo Pastoral de Occidente, que ahí estoy más o menos en un grupo yo con ellos, y habla de pastores, son muchos pastores que están de todo el occidente del país, y ahí estoy yo ahí, y comentan ahí entre los pastores que en algunas ciudades de aquí de México ha habido amenazas de derechos humanos de clausurar templos, iglesias completas, clausurarlas si tocan ese tema, porque se considera terapias de conversión. Nueva Babilonia. Te van a la mente, todo es válido, todo se puede hacer, es un gran buffet, tienes que escoger de todo. Esto se llama el posmodernismo. Tú puedes escoger de todo, no hay nada en contra de nada. No hay verdad absoluta. Cada quien tiene su propia verdad. Filosofías huecas. Así como menciona Colosenses 2:8, que esto está profetizado, mirad que nadie los engañe, dice, por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos que hay en el mundo, y no según Cristo. Eso dice ese pasaje. También el corazón, se afecta el corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque hay amor que se le llama humanismo, amor a uno mismo, pues, humanismo, ¿no? Amor al mundo y a las cosas que existen en el mundo, como vimos ahí en el pasaje que habíamos visto de Colosenses 2, 15 al 17, ¿verdad? Que dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, que fue el pasaje que estuvimos estudiando. Y hay una codicia, orgullo, falta de perdón, incapacidad de hacer lo bueno, y eso afecta a la Nueva Babilonia en el mundo actual, al corazón del cristiano. Esto conlleva que la conducta haya corrupción, vicios, dobles vidas, hipocresía, apatía, falta de deseo de buscar a Dios, de honrar a Dios y de menos obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no amo a Dios. Eso lleva entonces a que tengamos un mal ejemplo y afecta en el ejemplo, ¿no? El banquete del rey era una comida deliciosa, una comida selecta, lo mejor de lo mejor para el mejor y más poderoso emperador de todo el planeta. ¿Ustedes creen que no era lo mejor? Lo mejor ante los ojos humanos, claro, ¿sí? Pero estaba ofrecida a los ídolos, era prohibida por Dios, era prohibida por la ley de Dios, y aunque los atractivos eran tan grandes, casi siempre venían con un veneno espiritual. Y así la Nueva Babilonia. Puede hacer un atractivo muy grande, pero nadie te dice las letras chiquitas. Y puede venir metido ahí también un veneno espiritual. No pasa nada. Todos lo hacen. Es un sistema. No te puedes salir con él. Tranquilízate. Porque mejor no decidir y decidir no contaminarse. Si no vigilamos entonces de verdad nuestro actuar, lo que hacemos, lo que vemos, lo que decimos, lo que pensamos, con quién estamos, si no vigilamos eso y no tenemos cuidado de eso, ¿sí? Esa nueva Babilonia entra poco a poco, nos vamos permitiendo cosas, nos vamos contaminando en nuestro corazón y por ende se va endureciendo el corazón. Empieza a afectar nuestras conversaciones, nuestras decisiones financieras, relaciones sentimentales y hasta cómo educamos a nuestros hijos también. ¿Y qué mundo les estamos mostrando? ¿Cómo decidir entonces no contaminarnos de esta nueva Babilonia o en esta nueva Babilonia? Y esas son decisiones, hermanos, que podemos tomar el día de hoy. Son decisiones prácticas que podemos tomar el día de hoy. Y es en primer lugar tomar una decisión. Me imagino que cuando iban a Babilonia, de Jerusalén a Babilonia, no había aviones, no había transporte. Ellos tuvieron que caminar meses para poder llegar a Babilonia.
Me imagino que en el camino ellos iban quizá en algún animal, a veces caminando sobre sus pies. Y ellos caminaban grandes distancias. Y me imagino a Daniel platicando con sus amigos. ¿Qué onda, Misael? ¿Qué onda, Azarías? Oye, cuando lleguemos allá, nos vamos a encontrar con un pueblo pagano, con un pueblo que no adora a Dios, con un pueblo que no ama a Dios, y nos vamos a sumergir en un sistema que es diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Ya no va nuestra cultura, ya no va nuestro pueblo con nosotros, ya no va nuestro templo con nosotros, pero sí va Dios con nosotros. Y el Dios de Jerusalén es el mismo que está en Babilonia. Y al Dios en Jerusalén se le debe honrar, y se le debe honrar también en Babilonia. Y al Dios se le debe honrar en Jerusalén, y también se le debe honrar y adorar en Babilonia. Somos los mismos. Tenemos que decidir no contaminarnos con eso que existe en Babilonia. Entonces todo comienza con una decisión. Y la decisión la podemos hacer hoy. ¿Qué cosas nosotros estamos siendo tentados en la actualidad? Y todos lo sabemos, hermanos. Todos lo sabemos. Y necesitamos entonces, como Daniel, proponer en nuestro corazón no contaminarnos. Es algo que Daniel y sus amigos ya lo habían planeado desde antes de llegar al lugar. No fue algo que se les ocurrió. Ya lo habían planeado. Tenemos que buscar alternativas sabias. ¿Por qué? Porque Daniel no nada más dijo no, sino buscó alternativas. En pocas palabras, lo que hizo Daniel es cambiar la dieta. Cambió la dieta. Daniel no dijo, no voy a comer. No, sí voy a comer, nada más no quiero comer esto. Quiero cambiar la dieta, que esto sea distinto, que esto tenga respeto y firmeza. ¿Quién nos contamina? Como un ejemplo, que como dije hace 15 días, no les voy a decir qué hacer y qué no hacer. Como un ejemplo que yo hice, como un ejemplo, yo me pongo ahí de ejemplo. A mí me contaminaba mucho la música. No sé, yo escuchaba música fea de verdad. Y música que ofendía a Dios. Y a veces música que no ofendía a Dios y que si hasta no tiene nada de malo. Pero como yo me conozco, así como lo hice con el vino que les platiqué hace 15 días, lo mismo hice con la música. Me radicalicé. Y dije, sin caer en fanatismos, sin caer en cuestiones legalistas, a mí me funciona, yo dije, voy a decidir que mi guitarra, porque tengo una guitarra, esa guitarra está consagrada a Dios. Y esa guitarra solamente puede tocar música que adore a Dios. Nada más. No la uso para tocar música de los hombres G digo que estoy hablando de mis tiempos, ¿verdad? Ya no, decidí no, porque la tocaba para tocar música de los hombres G. Y la tocaba tun, 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 tun. Ya saben cuál es, ¿verdad? La conozco. Pero decidí consagrar mi guitarra. Y dije, mi guitarra mejor en lugar del tun, 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 voy a tocar tun, 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 tun. Oh, ven y deleítate. No, y empezaba a tocar diferente. Y entonces decidí consagrar mi guitarra y mi música a Dios. Decidí tirar mis discos que tenía de música que no era cristiana y cambiar mi dieta. ¿Decidí dejar de escuchar música? No. Decidí cambiar la dieta. Y la dieta era escuchar pura música que tuviera un mensaje cristiano. Y no cualquier música que tuviera un mensaje cristiano o espiritual, porque hay mucha herejía dentro de la música. Hasta ahí hay que ser selectivo. Hay música que ofende, música cristiana que ofende más a Dios que música
no cristiana, que también ofende a Dios, o lo que nosotros conocemos como música del mundo, ¿no? O música secular, les llaman por ahí. Yo decía entonces, tengo que cambiar mi dieta. Si antes hacía esto, pues ahora puedo hacer esto. Y es una decisión. Tenemos que aprender a depender de Dios, porque el resultado, hermanos, no vino de la dieta. El resultado de verse 10 veces mejor que sus amigos o que sus compañeros no vino de la dieta, sino vino del favor de Dios. Porque Dios dice que Dios los tenía en alta estima. Dice la Biblia que Él propuso en su corazón no contaminarse, y dice en el versículo 9 que Dios puso a Daniel y a sus amigos en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dice en Daniel 1:17 que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios los honró, Dios los bendijo. No se trata de la dieta, no se trata de lo que nosotros podemos o no podemos hacer. Se trata de lo que decidimos. ¿A quién servir? ¿En quién nos vamos a concentrar? ¿A quién vamos a amar? Se trata de eso. Se trata, en pocas palabras, de decidir mantener mi identidad como hijo de Dios. De no quedarme ahí. De dejar atrás las sublimes posibilidades de llegar a ser diferente y decidir serlo. De eso se trata. De no ir con todo el sistema como si fuéramos unos chivitos nada más ahí, ¿verdad? Aunque les cambiaron el nombre, ellos no cambiaron su fe, no cambiaron su identidad. Nuestra Babilonia, entonces, es un sistema global normalizado. Y necesitamos nosotros tomar decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos ese sistema? ¿O nosotros decidimos no contaminarnos? Decidir no contaminarnos significa entonces vivir diferente. Diferente en todos lados, en el trabajo, en las escuelas, en las redes sociales, lo que vemos, lo que hacemos, en nuestra familia misma. Aunque todos hagan lo contrario, es decidir ver los principios de Dios, sus mandatos, y obedecerlos y seguirlos, aunque todos los demás no lo hagan y sea el único loco que lo está haciendo. Eso es decidir no contaminarse. Ahora, Dios nos muestra que aunque somos cautivos, porque estamos cautivos en este sistema, en esta nueva Babilonia, nosotros podemos honrar a Dios sin negociar nuestros principios y valores cristianos. De eso se trata. De que nosotros no negociemos. ¿Por qué? Porque Dios y Daniel y sus amigos no pidieron regresar. Ellos no pidieron regresar. Es más, Daniel jamás regresó a Jerusalén. Murió allá. Dios no sacó a Daniel de Babilonia. Así como Jesús oró en Juan 17, pidiendo al Padre que no nos sacara del mundo. Dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. No vamos a salir de esta nueva Babilonia. Pero cuando aquí en Apocalipsis 18:4 nos dice huir, nos habla no de salir, sino de tomar decisiones. Y la decisión es no contaminarse, no contaminarse. Y así como Daniel fue 10 veces mejor, nosotros podemos ser 10 veces mejor, porque es el mismo Dios que honra a los que le honran. Un diamante brilla cuando más está rodeado de oscuridad. Brilla más mientras más oscuridad tiene y le dan una pequeña luz. Brilla mucho más. La verdadera pureza entonces resplandece en medio de esta nueva Babilonia, y va a resplandecer si tomamos decisiones de no contaminarnos y obedecer a Dios. Me gustaría que nos pusiéramos de pie por un momento y pudiéramos tomar decisiones, porque esas decisiones no se necesita meter una solicitud, necesitan cuestiones burocráticas.
Si queremos estar en el sistema de la Nueva Babilonia y vivir en ella, que al fin y al cabo es el mundo en el cual vivimos, o queremos ser valientes y decidir ser diferentes. Y eso es un reto. Y ese reto es personal. Cada uno de nosotros sabe en qué está metido. Cada uno de nosotros sabe si tenemos una vida aquí, otra vida en casa, otra vida en el trabajo, otra vida en la escuela. Y eso se le llama incongruencia. Cada uno de nosotros sabe de qué pie cojeamos. Y Dios lo sabe. Y no vamos a tener testimonios aquí de eso. Dios lo sabe y con eso basta. Lo que voy a pedir ahorita es de que tomemos decisiones. Y la decisión sería: Señor, no quiero contaminarme más. Quizá tenemos que descontaminarnos, porque ya nos contaminamos. Quizá tenemos que pedir perdón a Dios. Tenemos que dejar que Dios, a través del Espíritu Santo, toque nuestra alma y nos ayude a hacer cambios profundos en nosotros. Perdonar, cosas que tenemos que dejar, amistades que tenemos que abandonar, o relaciones que tenemos que quitarnos para poder obedecer a Dios cuando nos dice ahí en Apocalipsis 18:4, huid de ella. Huid de ella para que no participes en sus pecados y no haya consecuencia de sus plagas en nuestras vidas. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Yo te ruego, Padre, que esta sea viva, eficaz y que no regrese, Señor, a ti vacía, hasta que cumpla el propósito por el cual tú la enviaste ahorita, Señor, aquí a IBF y también a todo el mundo, Señor, a través de el streaming, Señor. Yo te ruego, Padre, que tanto aquí, Señor, como allá en casa, tomemos decisiones importantes y trascendentales en nuestra vida. Que decidamos, Señor, bien. Que decidamos, Señor, no contaminarnos. Que decidamos, Señor, cambiar nuestra dieta. Y que, Padre, decidamos brillar y ser luz en esta nueva Babilonia, Señor, que cada vez está peor. Cada vez hay más corrupción. Cada vez más hay endurecimiento del corazón del ser humano, Señor. Las situaciones están peor, Señor. La maldad está creciendo. Y nosotros y nuestros hijos estamos aquí, Señor, en esta nueva Babilonia. Ayúdenos, Señor, a salir, como dice tu palabra, Señor, a huir. Y no en una cuestión física, Señor, sino en una cuestión de decisiones. En una cuestión, Señor, de honrarte a ti. En una cuestión espiritual, Padre, y de obediencia. Yo te ruego, Padre, que tomes nuestras vidas, nuestros corazones, y cada uno de nosotros sabe, Señor, qué decisión debemos tomar para no contaminarnos. Ayúdanos a ser radicales, Padre. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestro corazón. Ayúdanos a no exponernos, Señor, a cosas que sabemos, Padre, que nos van a arrastrar y nos van a seducir, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Señor, hijos tuyos, comprometidos contigo. Aunque es difícil, Señor, con tu Espíritu Santo, con nosotros podemos hacerlo, Señor. No hemos hecho nada, Señor, que tú no puedas perdonar y restaurar. Todo lo puedes restaurar, todo lo puedes perdonar. Tú, Señor, puedes restaurar nuestro corazón que se ha contaminado. Permítenos sanar, Señor. Permítenos avanzar. Te lo ruego, Padre, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén.